El edificio de oficinas del otro lado de la calle proyectaba sombras duras sobre el escritorio de Sandra. Hizo una mueca, intentando ver los detalles del boceto. El dragón daba demasiado miedo o era demasiado caricaturesco para la siguiente ilustración de un libro infantil. En el libro, debía ayudar a una niña a superar su miedo a la oscuridad, y esta era la cuarta vez que Sandra rediseñaba su cara, intentando encontrar un equilibrio entre amabilidad y sugestión. «Vamos, colega», murmuró, ajustando los parámetros del pincel. «Vamos a hacer que los niños no se asusten, pero que tampoco te confundan con un peluche». El estudio casero estaba en la habitación más luminosa de su piso 12º. Robert insistió en que se quedara con esta habitación, aunque Sandra se negó en un principio. Demasiado espacio para sus «boudoirs», como las llamaba su suegra. Pero su marido se mostró inflexible, y ahora el lugar era un caos creativo. Pilas de bocetos, botes de pinceles, una tableta y un ordenador portátil. Sus obras favoritas colgaban de las paredes, ilustraciones para 3 libros publicados y algunos paisajes pintados con acuarela. Sandra dejó a un lado el lápiz óptico y cogió una taza de café bien frío. Al otro lado de la ventana, el viento de octubre azotaba las hojas amarillas y ella admiraba su danza. Quizá debería hacer el dragón más aéreo, para que flotara en el aire como esas hojas. Estaba tan absorta en su trabajo que solo se despertó cuando su teléfono vibró con un mensaje entrante. «Cena a las 7, no te olvides», le escribió Robert. Sandra sonrió. Su marido, un genio de la programación, podía haberse perdido su propio cumpleaños, pero nunca olvidaba sus tradicionales cenas familiares de los miércoles por la noche. Era una tradición que habían empezado justo después de casarse, una isla de estabilidad en sus agendas perpetuamente ocupadas. «Ya me acuerdo. Compramos vino por el camino», contestó ella mientras guardaba otra variante de la bola de dragón en el bolsillo. «¿Tinto o blanco?» «A tu gusto. Sabes que confío en tu elección. A diferencia de otros». Robert no contestó, y Sandra se arrepintió de la última frase. No debería haber insinuado nada sobre su madre. Siempre estropeaba el ambiente para los dos. Recordó cómo las últimas navidades Eleanor había apartado desafiante la copa de vino que Robert había elegido y había sacado una botella de su bolso, como la que Jessica siempre servía. Sandra se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Su barrio era tranquilo, una pequeña plaza, algunas cafeterías, una librería en la esquina. Fue allí, en una de esas cafeterías, donde ella y Robert se habían conocido hacía 2 años. Ella estaba trabajando en unos bocetos, él programando, y los dos pidieron lo mismo, un macchiato de caramelo y canela. Las coincidencias de este tipo solo suelen ocurrir en las comedias románticas, pero su historia empezó así. La llamada de su suegra se produjo mientras Sandra terminaba de cepillarse los dientes. Eleanor Mitchell apareció en la pantalla y ella dudó un segundo antes de contestar. «Buenas tardes, cariño». La voz de su suegra sonaba inusualmente elevada. «Espero no distraerte de tus actividades». «Hola, Eleanor. Estoy terminando de trabajar en un nuevo libro». «Ah, sí, esos dibujos tuyos. ¿Sigues dibujando animales?» Hay una nota condescendiente en la voz de mi suegra. A menudo pienso que es bueno que Robert tenga una profesión seria. Alguien tiene que mantener a la familia. Sandra se mordió el labio. Su último libro había ganado un premio al mejor libro infantil y los derechos de autor le habían permitido alquilar aquel piso en el centro de la ciudad. Pero para Eleanor siempre fueron solo pincillo. ¿A qué debo esta llamada? Te llamo para recordarte mi aniversario dentro de 15 días. No lo habrás olvidado, ¿verdad? Sandra se tapó los ojos, como si Eleanor fuera a dejar que alguien olvidara sus 60 cumpleaños. No se había hablado de otra cosa en los 2 últimos meses. Por supuesto que no. Robert y yo ya hemos... Estupendo, la interrumpió su suegra. Solo quería que supieras que Jessica va a venir. Espero que no te importe.
Sandra se quedó helada con el cepillo en la mano. Jessica, la ex mujer de Robert, el patrón oro por el que Eleanor medía a todas las mujeres de la vida de su hijo. Una cardiocirujana de éxito que hace 5 años eligió su carrera por encima de su familia. Jessica viene en avión desde Boston especialmente para mi fiesta, continuó su suegra con un mal disimulado triunfo en la voz. Está muy ocupada en su clínica, pero ha encontrado tiempo. Ya sabes lo apretada que es su agenda. La semana pasada la operaron a corazón abierto. Sí, lo recuerdo. Sandra trató de mantener la voz firme. Dijiste que operaba. Del corazón, querida. Es cardiocirujana. Aunque eso no debería interesarte, tan lejos de tus dibujos. Aunque, sabes, la voz de Eleanor tenía una falsa consideración. Quizá podrías dibujar algo como regalo. Algo decente. Recuerdo que Jessica me regaló un precioso cuadro de un artista moderno por mis 50 cumpleaños. Todavía está colgado en el salón. Sandra miró el dragón inacabado en la pantalla de la tableta. La criatura le guiñó un ojo con una sonrisa traviesa como diciendo, «No dejes que te haga daño». «Eleanor, lo siento. Tengo que terminar el trabajo. Tengo un plazo». «Claro, no interrumpiré». «Ah, y sí, he hecho una lista de platos que te mandaré. No te importa ayudarme a cocinar, ¿verdad?» Jessica siempre hacía unos aperitivos maravillosos. Sus manos eran igual de hábiles con el bisturí que con el cuchillo de cocina. Después de la llamada, Sandra permaneció largo rato junto a la ventana, viendo pasar los coches. 3 años de matrimonio y siempre lo mismo. Jessica esto, Jessica lo otro. La Jessica perfecta que había dejado a Robert por una carrera en otra ciudad, que seguía enviando tarjetas en Navidad y, al parecer, se comunicaba regularmente con su suegra. Sandra volvió a su escritorio y empezó a limpiar mecánicamente su espacio de trabajo. Pinceles en un vaso, pinturas en un cajón, bocetos en una pila. Los dedos le temblaban ligeramente. Nunca había conocido a Jessica en persona, solo había visto fotos y oído infinitas historias de su suegra. En su foto de boda, que aún estaba en algún lugar del álbum de Eleanor, Jessica parecía una modelo de portada, alta, delgada, con una sonrisa perfecta y una mirada segura de sí misma. La puerta principal dio un portazo a las 7 en punto. Robert apareció en el umbral del estudio con una botella de vino y una sonrisa culpable. Llevaba el pelo oscuro revuelto, señal inequívoca de un día difícil. «Perdona, no te devolví el mensaje». La reunión se retrasó. Se detuvo en la puerta mirando el desorden de la mesa. «¿Otra vez dragones?» «No pasa nada». Sandra se acercó a besar a su marido. Su camisa olía a café y un poco al aire acondicionado de la oficina. «¿Cómo te ha ido el día?» «Ha ido bien. Un nuevo proyecto». Se detuvo al ver su cara. «¿Qué ha pasado?» «Ha llamado tu madre». «Oh». Robert fue a la cocina y buscó un sacacorchos. El familiar sonido de los cajones al ser sacados parecía especialmente fuerte en el silencio. ¿Qué va a hacer esta vez? Jessica vendrá para el aniversario. El sacacorchos tintineó contra el tablero de la mesa. Robert se volvió lentamente y Sandra notó que sus hombros se tensaban. No lo sabía. ¿No lo sabías? Sandra se acercó y la abrazó. «Sabes que sí», diría yo. Ella apoyó la frente en su hombro. Estaba oscuro fuera de la ventana y el cristal reflejaba su cocina, acogedora, con hierbas en macetas y una colección de imanes en la nevera. «Lo sé, es que...» Empezó de nuevo, sobre lo genial que es Jessica, cómo cocina. «Mamá solo...» Robert vaciló, luchando por encontrar las palabras. Sus manos en los hombros se tensaron un poco. Extrañando a su nuera favorita. «Basta». Se apartó y la cogió por los hombros. Algo parecido a la irritación brilló en sus ojos marrones. «Eres mi mujer, la única, pero no la mejor, ¿verdad?» Robert suspiró y volvió a la botella. Sus movimientos se volvieron más bruscos.
Tiró del corcho con demasiada fuerza y un poco de vino se derramó sobre la mesa. Vamos a cenar. He comprado el tinto que te gusta. Sandra sacó los vasos en silencio. De la nevera, la pasta con marisco que había preparado esta tarde. De la alacena, las especias y el aceite de oliva. Los movimientos de siempre, la cena de siempre, pero algo cambió sutilmente en el ambiente. «Háblame del proyecto», le preguntó mientras se sentaban a la mesa. Robert, con visible alivio, empezó a hablar del trabajo, de la nueva aplicación, de las dificultades con el código, de los desacuerdos con el director. Sandra asintió, hizo preguntas, sonrió en todos los lugares adecuados, pero una parte de su mente seguía pensando en la próxima reunión con Jessica. Después de cenar, se instalaron en el salón. Robert encendió el portátil. «Solo estoy mirando el correo», y se sumergió en su trabajo. Sandra se acurrucó en su sillón favorito con su cuaderno de dibujo, intentando esbozar una nueva versión del dragón, pero las líneas no le hacían caso. «¿Te acuerdas del restaurante de Oak Street?», preguntó Robert de repente, sin apartar los ojos de la pantalla. «¿El que cerró el año pasado?» «Sí, mamá quiere dar una fiesta allí». Volvieron a abrir con una nueva dirección. Sandra se quedó paralizada con un lápiz en la mano. Fue en ese restaurante donde se celebró la boda de Robert y Jessica hace 5 años. «Por supuesto», murmuró. «¿Dónde si no?» Robert se apartó por fin del cuaderno. «¿Qué? Nada. Es que... es un poco raro, ¿no crees? Invitar a tu ex mujer a una fiesta de aniversario, hacerla en el restaurante donde te casaste. A mamá le encanta ese sitio. A mamá le encanta Jessica». Sandra dejó el álbum a un lado. «Y nunca pierde la oportunidad de recordarme lo inadecuada que soy». «Estás exagerando». «¿Lo exagero?». Se levantó, sintiendo una oleada de amargura que le subía por dentro. «¿Recuerdas la última Navidad? Jessica siempre servía pavo con salsa de arándanos. O mi cumpleaños. Jessica ya dirigía el departamento cuando tenía tu edad. O... ¡Basta!». Robert cerró de golpe el portátil. «Solo... suficiente. Es solo una cena familiar normal. Con tu ex mujer, que vive fuera de la ciudad y no he visto en 3 años. Pero estás mirando fotos en Facebook». Se hizo el silencio. Robert levantó la vista lentamente. «¿Me estás siguiendo?». «No. Acabo de verlo esta noche. ¿Crees que no me doy cuenta de que te levantas y miras su página?». Se pasó la mano por la cara. «Yo solo quería asegurarme de que venía de verdad. Mamá a veces exagera». «¿Y cómo te aseguraste?». En lugar de responder, Robert se levantó y se dirigió al dormitorio. Se dio la vuelta en la puerta. «Te quiero. Solo a ti». «¿Por qué no es suficiente?». «Porque el amor no te impidió guardar silencio la última vez que tu madre nos comparó», pensó Sandra. «Porque nunca te pones de mi parte. Porque...». «Buenas noches», dijo en voz alta. Durante la noche Sandra se despertó con un sonido extraño. Robert estaba sentado en la cama mirando el teléfono. La luz azulada de la pantalla hacía que su rostro pareciera inusualmente pálido. «¿Qué te pasa?». «Nada». Apagó rápidamente la pantalla. «Vuelve a dormirte». Pero vislumbró una página de Facebook abierta y una foto de una sonriente mujer morena con bata blanca. Debajo de la foto estaba la leyenda: «Preparándome para una reunión importante. Han pasado tantos años». Por la mañana, un mensaje de mi suegra ya esperaba en mi teléfono. La larga lista de platos empezaba con unos aperitivos que Jessica había preparado una vez. Una postdata al final: «Cariño, no te preocupes si algo no sale bien. Jessica prometió venir pronto y ayudar». Sandra abrió el portapapeles. Dragon Boy seguía guiñándole un ojo desde la pantalla, pero ahora su sonrisa parecía un poco triste. Pasó el dedo por el boceto y de pronto se dio cuenta. No se trataba de las proporciones del hocico. Se trataba de los ojos. Tenían que ser algo más que amables.
Tenían que tener fuerza, una fuerza que necesitaría en las próximas semanas. Cogió el lápiz y empezó a dibujar de nuevo, intentando no pensar en el hecho de que, en algún lugar de Boston, otra mujer también se estaba preparando para esa reunión, y que su marido parecía estar pensando en esa reunión más de lo que quería admitir. El sol de la mañana entraba a raudales en la cafetería Starbucks, en la esquina de Maple y la Tercera Avenida. Sandra venía aquí a menudo cuando quería recordar su primer encuentro, aquella misma mañana de hacía 2 años cuando, agotada por otro proyecto rechazado de su editorial, había decidido regalarse un caramel macchiato. Hoy pidió la misma bebida, se sentó en la misma mesa junto a la ventana. Un día libre entre proyectos, una oportunidad de tomarse su tiempo para pensar en lo que estaba pasando. Después de la conversación de anoche con Robert, apenas habían hablado. Él se había ido a trabajar antes de lo habitual y había dejado una nota en la mesa de la cocina que decía: «Siento lo de ayer, te quiero». El camarero gritó su pedido al mismo tiempo que otro nombre. En aquel entonces, hacía 2 años, había sido Robert, el hombre alto y moreno con gafas que le había cogido el vaso por accidente. «Lo siento, creo que es mi macchiato», le dijo entonces. Él pareció avergonzado, corrigió sus gafas. «Oh, lo siento. Es que normalmente nadie más que yo lo pide con canela». Ella se rió. «¿Así que he roto tu monopolio de la canela?». Él le devolvió la sonrisa, y 5 minutos después estaban sentados en la misma mesa. Robert hablaba de su trabajo en una empresa de informática, y ella le enseñaba los bocetos de un libro infantil sobre una niña que hablaba con las nubes. «Tienes talento», dijo entonces. «Los editores están ciegos si no ven eso». Una semana después volvieron a verse en la misma cafetería. Un mes después, él le pidió una cita de verdad, y otros 2 meses después conoció a su madre por primera vez. Sandra arrugó la nariz al recordar aquella noche. Eleanor había organizado una cena en su casa, una gran mansión victoriana en el casco antiguo de la ciudad. La casa parecía un museo, muebles perfectamente ordenados, superficies impecablemente limpias, fotografías enmarcadas en plata. «Mamá, esta es Sandra», dijo entonces Robert. Eleanor le dirigió una mirada apreciativa. «Una artista, he oído. Ilustradora de libros infantiles», corrigió Sandra. «Ah, sí». Eleanor apretó los labios. Robert había hablado. «Entra, querida. Espero que te guste el pato pequinés. Jessica siempre decía que mi pato era el mejor de la ciudad». Esa fue la primera mención de Jessica, no la última. Durante la cena, Eleanor se las arregló para contar al menos una docena de historias sobre su ex cuñada, sobre su éxito en la escuela de medicina, cómo había ayudado a organizar eventos de caridad, sus talentos culinarios. «¿Tú también cocinas?», le preguntó a Sandra. «Sí, me gusta experimentar en la cocina». Eleanor volvió a apretar los labios. «Espero que no sea demasiado extravagante». Robert estaba acostumbrado a la cocina tradicional. Jessica lo sabía muy bien. Después de aquella noche, Sandra había pensado que no podía ir a peor. Se equivocaba. Cada encuentro posterior traía nuevas comparaciones. En Acción de Gracias, Eleanor criticó su tarta de manzana. Jessica usaba menos canela, y su masa siempre estaba más aireada. «Cariño, ese es un jersey interesante». Jessica prefería un estilo más elegante. Incluso en su boda, Eleanor se las arregló para meter un estilete. Una ceremonia preciosa, cariño. No tan grandiosa como la de Jessica, por supuesto, pero es comprensible. Al fin y al cabo pertenecía a una familia muy adinerada. Sandra bebió un sorbo de café frío. En una mesa vecina, una joven pareja discutía sobre algo. La chica golpeaba irritada la mesa con los dedos. «Me pregunto si ellos también tendrán una suegra que piense que su matrimonio es un error». El teléfono vibra. Un mensaje de Robert. «¿Quedamos para cenar? ¿En nuestra casa?» «Nuestro local.
Llamaban al pequeño restaurante italiano donde él le había pedido matrimonio. Sandra recordaba aquella velada con todo detalle: el vino tinto, la pasta con trufas, sus manos temblorosas cuando sacó el anillo. También recordaba la reacción de Eleanor ante la noticia del compromiso. Tan pronto, Jessica y tú llevabais saliendo más de un año antes de... Mamá, interrumpió entonces Robert, por favor. Era una de las pocas veces que intentaba detener a su madre. Normalmente se quedaba callado, fingiendo no darse cuenta de las púas. Vale, respondió ella al mensaje. ¿A las 7? Estupendo, te quiero. Sandra guardó el teléfono y sacó su cuaderno de dibujo. Unos trazos rápidos y el rostro de su suegra apareció en el papel, un retrato extraordinariamente preciso. Unas pocas líneas más y se reveló la expresión arrogante que aparecía en su rostro cada vez que hablaba de su nuera. Su vaso está vacío, dijo el camarero. ¿Quiere otro? No, gracias. Recogió sus cosas y salió. El viento otoñal le alborotó el pelo. Las hojas se arremolinaron en el aire. En algún lugar de Boston, otra mujer probablemente también estaba pensando en su próximo aniversario. Me pregunto cómo habría sido su primer encuentro con Eleanor. Hubo comentarios mordaces, comparaciones con alguien del pasado, o las cosas habían sido diferentes para Jessica desde el principio. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era de su suegra. Cariño, se me olvidó preguntarte, ¿no te importa que Jessica se quede en mi casa unos días después de las vacaciones? Es un vuelo muy largo después de todo. Y me preguntaba si tú y Robert podríais quedaros la noche después del aniversario. Sería tan agradable, todos juntos. Sandra sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Así de sencillo. Ex mujer y mujer actual bajo el mismo techo. En una casa con fotos de tiempos felices pasados en todas las paredes. Con Robert, que se despierta por la noche para mirar su página en las redes sociales. Por supuesto, Eleanor, no hay problema. La mentira le resultó sorprendentemente fácil, quizá porque en 3 años había aprendido a sonreír y a sentir ante las payasadas de su suegra, o porque en algún lugar de su interior había una extraña curiosidad, casi maligna, por mirar por fin a los ojos a la mujer con la que la habían comparado todos estos años. La semana anterior al aniversario, Sandra casi odiaba su teléfono. Sonaba varias veces al día, y cada vez era Eleanor con un nuevo vintage. Cariño, he estado pensando en los aperitivos, llegó su voz una mañana. ¿No sería mejor encargarlos al servicio de catering? Sé que te has esforzado con las recetas, pero 60 personas no son ninguna broma. Sandra dejó a un lado el pincel con el que había estado pintando el retrato de su suegra. El rostro de Eleanor aparecía casi completo en el lienzo. Intentaba captar ese raro momento de sonrisa genuina que había visto una vez cuando habían ascendido a Robert en el trabajo. Me las arreglaré, respondió. Ya hemos hablado del menú y... Sí, pero verás. Eleanor hizo una pausa. Jessica llamó ayer. Se acuerda de cuántos invitados tuvimos en mi 50º cumpleaños y cree que es demasiado arriesgado que lo cocinemos nosotras. Claro que llamó Jessica, claro que se acuerda. Sandra miró los ojos inacabados del retrato. Parecían burlones. Eleanor, yo organizaba cócteles para la presentación de mis libros. Créeme, sé cómo calcular las raciones y los horarios. Oh, tus encantadoras fiestas infantiles. Hay una nota condescendiente en la voz de mi suegra. Pero aquí habrá gente seria. El profesor Harris y su esposa, la doctora Bryan. Y Jessica. Por supuesto. Por cierto, me envió fotos de su nueva clínica. Es un lugar maravilloso. Quizás deberías hablar con ella sobre el menú. Tiene mucha experiencia organizando eventos benéficos. Sandra sintió que el pincel de su mano empezaba a temblar. Lo siento, tengo que trabajar. ¿Podemos hablarlo más tarde? Claro, pero no te olvides de la lista de invitados alérgicos que te envié. Y piensa en el catering. Y
Sandra pulsó "Bow" y durante unos minutos se quedó mirando el retrato. Quizá estaba cometiendo una tontería al intentar organizarlo todo ella sola. Quizá debería ir con el catering. No, dijo en voz alta. Esta vez no. Volvió a trabajar en el retrato. Había sido idea suya pintar a su suegra no en su habitual pose remilgada, sino tal como era en sus raros momentos de sinceridad, sin la habitual máscara de superioridad, sin los labios apretados y la mirada condescendiente. Una llamada de Robert la encontró trabajando en detalles menores. ¿Cómo va el proyecto secreto?, le preguntó. Lentamente. Tu madre ha llamado con nuevas ideas para las vacaciones. Pausa. ¿Otra vez, Jessica? ¿Qué te parece? Otra pausa. Sandra oía de fondo los sonidos de la oficina, el chasquido de los teclados, voces apagadas. «Sabes», dijo finalmente Robert, «quizá deberíamos contratar un servicio de catering. Te ahorrarías un montón de cosas innecesarias». «No, pero...» Robert intentó hablar con calma. «Puedo arreglármelas. No voy a echarme atrás solo porque tu exmujer piense que es demasiado difícil para mí». «No es eso. Es solo que mamá está preocupada. A mamá le preocupa que lo estropee, que no estoy a la altura de Jessica, que no soy lo suficientemente bueno para... Para. Había una nota desconocida en su voz. Solo para. Estoy en el trabajo. Tengo una reunión importante en 5 minutos. ¿Podemos discutir esto en casa? Sí, claro. Siento molestarte. Colgó el teléfono y se quedó mirando el retrato durante un buen rato. Había algo raro en la expresión de su cara. Era demasiado suave. No se parecía a la Eleanor real. Un mensaje entrante hizo vibrar de nuevo el teléfono. «Cariño, olvidé decírtelo. Jessica va a traer su tarta de queso típica. Espero que esto no interrumpa tus planes de postre, aunque quizá deberíamos encargar una tarta en una pastelería. Conozco un sitio genial». Sandra cogió el pincel y dio unas pinceladas a los ojos del retrato. Ahora tenían un aspecto entusiasta y evaluador, exactamente igual que en la vida real. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Emily, su mejor amiga. «¿Cómo van los preparativos para la noche del año?», preguntó. «¿Te lo puedes creer?», sonrió Sandra con maldad. «Acabo de enterarme de que Jessica está preparando unas tartas de queso divinas». «Dios mío», gimió Emily. «¿Jessica otra vez? Mira, ¿por qué no lo dejamos y pedimos strippers? ¿Te imaginas la cara que pondría tu suegra?» Sandra se rió por primera vez en un día. «Me temo que diría que Jessica habría encargado unas más profesionales y más honorables, con título de médico y experiencia de trabajo en organizaciones benéficas». Se rieron, pero entonces Emily se puso seria. «Mira, ¿estás segura del retrato? Quizá algo un poco más. ¿Seguro? ¿Cómo qué?» Sandra se apartó del caballete y miró la obra desde lejos. «No sé, un certificado de spa, una bufanda cara, algo que ella no pudiera reprochar. Por eso estoy pintando un retrato», volvió Sandra a su trabajo, añadiendo ligeras pinceladas al fondo. «Quiero hacer algo real, mostrar que la veo como algo más que esto». Agitó el pincel ante los últimos mensajes de su teléfono. «Eres demasiado amable», suspiró Emily. «En tu lugar, yo...». Sonó el timbre, interrumpiendo la conversación. «Ahora te llamo», dijo Sandra rápidamente, tapando el retrato con un paño. Un mensajero estaba en la puerta con una caja enorme. «Señora Mitchell, entrega de la Maison Patisserie. Pero yo no he pedido nada». «El pedido lo ha pagado la señora Eleanor Mitchell. Firme aquí, por favor». La caja contenía muestras de pasteles y postres. Encima había una nota. «Cariño, mira la calidad de la mesa festiva. Con amor, Eleanor». Sandra cerró lentamente la caja. Se acercó a la nevera donde tenía clavada su lista de platos navideños cuidadosamente recopilada. Llevaba 3 días buscando recetas, llamando a proveedores, calculando raciones. Y ahora sonó el teléfono. Eleanor otra vez. «Cariño, ¿ha entregado ya el mensajero las muestras?»
Es la mejor pastelería de la ciudad. Hicieron la tarta de boda de Jessica. ¿Recuerdas las fotos que te mostré? 5 pisos, todo decorado a mano. Eleanor. Sandra se pellizcó el puente de la nariz, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Agradezco tu preocupación, pero ya hemos hablado del menú. Tengo un plan. Cariño, solo quiero ayudar. Te estás esforzando mucho, es muy dulce, pero es un acontecimiento tan grande. Jessica dice. ¿Qué dice Jessica exactamente? Hay una pausa. Bueno, le preocupa que estés asumiendo demasiado. Con su experiencia organizando eventos. Con su experiencia, repitió Sandra lentamente, mirando el retrato cubierto de tela. ¿Sabes qué, Eleanor? Deja que te llame más tarde. Tengo que terminar mi trabajo. Volvió al caballete y bajó la tela. El retrato estaba casi terminado, solo faltaban los últimos retoques. Eleanor sonreía en el lienzo con esa rara sonrisa genuina. Sandra recordó aquel momento, el día en que habían ascendido a Robert. Su suegra había olvidado por un segundo su eterna máscara de superioridad, feliz por su hijo. El timbre volvió a sonar. Esta vez era Robert, más temprano que de costumbre. «He traído el vino», dijo desde la puerta. «Y mamá llamó...» «Ah, sí», Sandra señaló con la cabeza la caja de pasteles. «Ya lo sé». Robert se movió incómodo de un pie a otro. «Mira, quizá...» dijo. «No, pero... No, Robert. No voy a encargar el catering. No voy a cancelar mis planes. Y no voy a fingir que todo esto es normal». Ella lo llevó a un caballete. «Mira, estoy pintando esto para tu madre. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de todo esto», hizo un gesto con la mano hacia la caja, «veo algo más en ella. Algo real. Como aquí, en esa sonrisa. Pero estoy cansada, Robert, cansada de las constantes comparaciones, de Jessica, de que siempre estés callada». Robert se quedó mirando el retrato largo rato. «Es increíble», dijo al fin. «Mamá es tan real aquí. Como aquella vez, ¿recuerdas? Cuando me ascendieron». «Me acuerdo. Por eso pinto». Sandra cogió un pincel. «¿Y sabes qué? Voy a hacer todos los aperitivos yo misma. Y los postres también. Y si a tu madre no le gusta, pues no le gustará». Empezó a dar los últimos retoques al retrato. Robert permanecía a su lado, inmóvil. «Te quiero», dijo de repente. «Y lo siento, por todo esto». El teléfono volvió a sonar. Eleanor Mitchell apareció en la pantalla. Sandra miró a su marido, luego al retrato, luego al teléfono, y por primera vez pulsó «rechazar». El restaurante Antonios les recibió con el frescor del aire acondicionado y el olor a bollería recién horneada. Sandra se arregló un mechón suelto, ya que el viento de octubre le había despeinado el pelo al salir del aparcamiento. Robert le apretó la mano con más fuerza cuando entraron en la habitación familiar. La habitación había cambiado desde su última visita. Manteles color crema, flores frescas en jarrones altos, velas parpadeantes en candelabros de cristal. Eleanor no había escatimado en la decoración. Los camareros con camisas blancas como la nieve corrían entre las mesas, colocando vasos y cubiertos. La luz caía por las altas ventanas, creando un extraño juego de sombras en las paredes. En el centro de este esplendor estaba Eleanor, majestuosa con un vestido del color del vino de Borgoña. Supervisaba los últimos preparativos, indicando dónde colocar el siguiente jarrón de flores. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño y sus pendientes de perlas brillaban a la luz de la mañana. Robert, Sandra. Se volvió hacia ellos con una sonrisa que se desvaneció ligeramente al ver a su cuñada. «Has llegado pronto. Prometí ayudar con los refrescos», le recordó Sandra, tratando de mantener la voz firme. «Ah, sí». Eleanor hizo un gesto con la mano hacia la cocina. «Jessica ya está allí. Ha llegado hace media hora, ¿te lo puedes creer? Directamente del avión y aquí, siempre tan responsable». Sandra sintió que los hombros de su marido se tensaban. No habían hablado de aquel momento, de la primera vez que habían visto a Jessica.
como si no hablar de ello hiciera que desapareciera. La cocina del restaurante era enorme, reluciente de cromo y acero inoxidable. Encimeras de piedra clara, cocinas profesionales, hileras de hornos, y en medio de todo este esplendor estaba ella. Jessica era exactamente como Sandra la había imaginado, alta, delgada, con un traje beige perfectamente ajustado. Llevaba el pelo oscuro recogido en una elegante coleta y la cara ligeramente maquillada para resaltar sus rasgos correctos. Estaba colocando algo en una bandeja y sus movimientos eran seguros y precisos, las manos de un cirujano acostumbrado a operaciones complejas. Oh, Jessica levantó la vista y esbozó la misma sonrisa que Sandra había visto tantas veces en fotografías. ¿Tú debes de ser Sandra? Eleanor me ha hablado mucho de ti. Me pregunto, pensó Sandra, qué le había contado exactamente su suegra, sobre sus bonitas fotos, que no era la ex nuera perfecta. Encantada de conocerte, dijo en voz alta, observando cómo la comisura de los labios de Jessica se estremecía al oír su voz. Robert, ¿podrías ayudarme a sacar las cajas del coche? Pero Robert parecía congelado en la puerta de la cocina. Miraba a Jessica con una extraña expresión en los ojos, como si viera un fantasma o una vieja fotografía que de repente hubiera cobrado vida. «Hola, Rob», dijo Jessica en voz baja. «No has cambiado». Era mentira. Sandra sabía que Robert había cambiado en 5 años. Su pelo oscuro tenía las primeras canas en las sienes y se le habían acumulado arrugas en las comisuras de los ojos por su trabajo constante con el ordenador. Pero había algo en la forma en que Jessica pronunciaba su nombre que hacía que pareciera como si el tiempo se hubiera detenido, como si esos 5 años no hubieran pasado. Había un silencio pesado en la cocina. El agua goteaba en alguna parte, el frigorífico zumbaba silenciosamente, y se oían las voces de los invitados que llegaban al otro lado de la puerta. «Cajas», dijo por fin Sandra. «¿Robert?» Se estremeció como si despertara de un trance. «Sí, por supuesto, enseguida». Cuando llegaron al aparcamiento, el aire de octubre parecía especialmente fresco después de la sofocante cocina. Robert abrió silenciosamente el maletero, donde estaban los recipientes de aperitivos en los que Sandra había estado trabajando los 2 últimos días. «Es preciosa», dijo Sandra sacando la primera caja, «igual que en las fotos». Robert se quedó helado con el recipiente en las manos. «Sandra, no pasa nada». Se arregló un mechón suelto. «De verdad». Cuando volvieron, la cocina estaba llena de olores nuevos. Jessica estaba trabajando en algo en los fogones y Eleanor ya estaba a su lado, observándola con admiración. «Oh, tienes que probar estos canapés», exclamó su suegra cuando los vio. Jessica había traído la receta de Francia. Estuvo en un congreso médico el mes pasado. Dio una charla sobre un nuevo método de cirugía cardíaca. Sandra empezó a preparar los aperitivos en silencio. Tartaletas con salmón ahumado y aguacate, profiteroles con paté de setas porcini, brochetas caprese en miniatura. Todo lo que había preparado hasta altas horas de la noche parecía de repente tan ordinario. «¡Qué bien!». Jessica se inclinó sobre su trabajo. Olía a perfume caro, algo fresco y elegante. «Me recuerda a los entremeses que solía preparar en la recaudación de fondos de la clínica, solo que solía añadir un poco de aceite de trufa para darle sabor». «¿De verdad?». Eleanor se animó. «¿Te acuerdas, cariño, de aquella fabulosa cena que organizaste para la junta del hospital?». Sandra siguió trabajando, intentando no escuchar su conversación. Sus manos se movían mecánicamente, colocar, decorar, repetir. Por el rabillo del ojo vio a Robert arrastrando los pies torpemente hacia la puerta, como si no supiera dónde meterse. Los primeros invitados ya habían empezado a llegar, y desde el vestíbulo llegaban vítores y risas. Eleanor se asomó a la cocina para saludar al siguiente invitado importante, pero siempre volvía a Jessica. «Debes contarle al profesor Harris lo de tu última operación», le dijo.
Y ya sabes, el doctor Bryan estará aquí. ¿Recuerdas que lo conociste en aquella conferencia de Boston? Sandra sacó el último recipiente. En el fondo de la bolsa había un paquete con un retrato. Decidió presentarlo más tarde, durante la ceremonia. Ahora, viendo a Jessica moverse con confianza por la cocina, viendo a su suegra mirarla con admiración, viendo cómo la cara de Robert cambiaba sutilmente, se preguntó si debería siquiera coger el retrato. «Oh, he traído el postre», dijo Jessica de repente. «La tarta de queso, ¿recuerdas, Rob? ¿Con salsa de frambuesa?» Robert asintió, y algo tembló en su rostro, algún recuerdo de hacía mucho tiempo que habían compartido los dos solos. «Sandra también hace muy buenos postres», dijo de repente. «¿En serio?» Jessica enarcó una ceja perfectamente perfilada. «Qué interesante. Sabes, en mi tiempo libre tomo clases con un pastelero francés. Un maestro estupendo, formado en el mismísimo Le Cordon Bleu. ¡Qué maravilla!». Eleanor se salpicó las manos. «A eso me refiero, a un enfoque serio, no solo...». Hizo una pausa, mirando a Sandra. De nuevo reinaba el silencio en la cocina, solo roto por el ruido de la ventilación y el tintineo de los platos. Sandra miró el reloj. Faltaba menos de una hora para que empezara la fiesta. La sala de fiestas se iba llenando de invitados. Eleanor estaba radiante mientras aceptaba las felicitaciones, pero miraba de vez en cuando a Jessica como si quisiera asegurarse de que seguía allí. Sandra las observaba, de pie contra la pared del fondo. Se sentía como una extra en una obra de teatro bien coreografiada. Los camareros servían champán. Las copas tintineaban y las voces se hacían más altas. Jessica se movía con confianza entre los grupos de invitados, postura impecable, paso fácil, como si no hubiera pasado horas en un avión. Parecía conocer a todo el mundo. «Profesor Harris, ¿cómo está su mujer?» «Doctor Bryan, he leído su último artículo». «Señora Rodríguez, ¿cómo está su hijo?» Robert estaba de pie junto a su madre, con la mano con el vaso temblando ligeramente. Sandra recordó el gesto. Era lo que le ocurría cuando estaba nervioso. Lo miró desde el otro lado de la habitación, pero él apartó inmediatamente la mirada como si se sintiera culpable. «Estupendas tartaletas», dijo una voz desconocida cerca de ella. Una señora mayor con un vestido morado y un collar de perlas al cuello sostenía en la mano uno de los aperitivos de Sandra. «¿Las ha probado?» «Los hacía yo», respondió Sandra. La señora enarcó las cejas, sorprendida. Creía que eran obra de ese maravilloso servicio de catering que suele encargar Eleanor. Ya sabe, en la boda de su cuñada, la que es cirujana. Hizo una pausa, al parecer dándose cuenta de algo. «Perdona, tú eres la actual esposa de Robert», «Sí». La señora tosió avergonzada y se apresuró a marcharse. Sandra bebió un sorbo de champán, sintiendo cómo las burbujas le quemaban la garganta. «Ahí está nuestra artista». La voz de Eleanor sonó inesperadamente cercana. Dirigía a un grupo de invitados hacia Sandra, entre ellos Jessica. «Sandra hace ilustraciones para libros infantiles. Es una afición encantadora, un hobby encantador». «En realidad, es mi profesión», la corrigió Sandra con calma. «Mi último libro ganó un premio al mejor diseño». «¡Qué interesante!». Jessica ladeó la cabeza. Algo parecido a la curiosidad brilló en sus ojos. «A mi sobrina le encanta dibujar. Por supuesto, es solo un hobby. Va a estudiar medicina, como yo». «Naturalmente», murmuró Sandra. «Oh, Jessica», intervino Eleanor. «Háblame de tu nueva técnica quirúrgica». El profesor Harris estaba preguntando por ella. Retrocedieron, dejando a Sandra sola. Vio su reflejo en la superficie espejada del cristal, su rostro pálido, su pelo cuidadosamente arreglado, su vestido azul oscuro, que ahora parecía demasiado sencillo frente al traje de diseño de Jessica. El paquete con el retrato estaba en la pequeña habitación del personal. Quizá debería dejarlo allí.
¿Por qué este ingenuo intento de mostrar un lado diferente de Eleanor cuando estaba demostrando tan descaradamente quién creía que era su verdadera hija? Por el rabillo del ojo, vio que Robert y Jessica se chocaban en la mesa de aperitivos. Estaban un poco más cerca el uno del otro de lo que exigía el decoro, discutiendo algo en voz baja. Había una expresión en el rostro de Robert que Sandra nunca había visto antes, una mezcla de nostalgia, ternura y algo de profunda tristeza. Eleanor estaba radiante mientras los observaba. Faltaban 15 minutos para la gala. La colocación de los invitados parecía una complicada partida de ajedrez. Eleanor, por supuesto, lo había pensado todo de antemano. Sandra se encontró sentada entre un anciano cardiólogo, claramente sordo, y algún pariente lejano de su marido. Robert se sentó a 2 asientos de ella, junto a su madre, y Jessica, por supuesto, ocupó el asiento frente a Eleanor, el centro de atención. Los camareros estaban sirviendo vino. El líquido rojo oscuro centelleaba en las copas de cristal, jugando con el resplandor de las velas. Sandra observó cómo una gota de vino caía lentamente por el borde de su copa y pensó en el retrato que aún yacía en la sala de profesores. Queridos amigos, Eleanor se levantó con la copa en la mano. Sus pendientes de perlas brillaban bajo la suave luz. «Estoy tan contenta de veros a todos hoy aquí». Comenzaron los brindis. Los compañeros recordaron años de trabajo juntos en la escuela. Los amigos contaron anécdotas divertidas. Los parientes hablaron de los valores familiares. Sandra levantó mecánicamente su copa, bebió pequeños sorbos, sonrió en los lugares adecuados. Y ahora, sonó la voz de Eleanor tras el siguiente brindis. Quiero dar las gracias a las personas que me son especialmente queridas. Jessica, querida, has recorrido un largo camino. Jessica sonrió con gracia, y algo en aquella sonrisa hizo recelar a Sandra. «Sabes», continuó Eleanor, «cuando Jessica me llamó y me dijo que vendría a mi aniversario, me emocioné muchísimo. A pesar de su apretada agenda, ya sabes, está preparando una revolucionaria técnica de cirugía cardíaca, encontró tiempo. Así es una familia de verdad». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Sandra sintió que se le enrojecía el cuello, presagio de una migraña inminente. «¿Y su tarta de queso?». Eleanor cerró los ojos soñadoramente. «¿Os acordáis, queridos invitados, de los postres que hacía y las recepciones que organizaba? Siempre todo al más alto nivel, con tanto sabor». «Mamá», dijo Robert en voz baja, pero Eleanor no pareció oírlo. «Claro que los tiempos han cambiado». Miró a Sandra y algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. «Pero, ya sabes, hay cosas que no cambian. Algunas personas están hechas la una para la otra». El silencio en la mesa se hizo palpable. Uno de los invitados tosió suavemente. «Nunca estarás a su altura», dijo Eleanor de repente, mirando directamente a Sandra. «Y no es que seas mala, es solo que Jessica es especial. Ella entendía a nuestra familia, nuestras tradiciones, y sus fotos, su vida bohemia». Robert se estremeció, pero no dijo nada. Solo sus dedos se volvieron blancos, aferrando el tallo del vaso. «En realidad», surgió de pronto la voz de Jessica. «Iba a anunciarlo más tarde, pero estoy prometida». El tintineo de un tenedor cortó el silencio. Eleanor se quedó con la boca abierta, con el vaso congelado hasta la mitad. «¿Qué?». Su voz sonó inusualmente alta. «Michael se declaró hace un mes», habló Jessica con calma, pero Sandra notó que jugueteaba con la servilleta. «Dirige el departamento de cardiología de nuestra clínica. Estamos planeando una boda para primavera». Sandra observó el rostro de su suegra. Parecía flotar, cambiando como un cuadro de acuarela bajo gotas de agua. Incredulidad, conmoción, algo parecido a la traición. Pero Eleanor dejó la copa en el suelo y el vino se derramó ligeramente sobre el mantel. «¿Por qué no dijiste nada antes?». «Lo intenté». Jessica lanzó una rápida mirada a Robert.
Pero no dejabas de hablar del pasado y de algún modo no funcionó. La mancha roja sobre el mantel blanco se difuminó lentamente. Sandra no podía apartar los ojos de ella. Como hipnotizada, observaba cómo el enrojecimiento se apoderaba de más y más zonas de la inmaculada tela. Pensaba... Eleanor empezó y se detuvo. ¿Que seguía viviendo en el pasado?, preguntó Jessica en voz baja. Eleanor, han pasado 5 años. Tengo mi propia vida. Robert tiene la suya y, ya sabes, se volvió hacia Sandra. Tu cuñada es increíble. Estos aperitivos que ha hecho son deliciosos. Y sus ilustraciones. He visto su último libro. A mi sobrina le ha encantado. El cardiólogo sordo que estaba al lado de Sandra susurró en voz alta a su vecino. Y ya te dije que las tartaletas estaban divinas. Una suave carcajada recorrió la sala, rompiendo la tensión. Alguien empezó a pasar la bandeja de aperitivos, los instrumentos tintinearon y las conversaciones interrumpidas se reanudaron. Solo Eleanor permanecía inmóvil, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Su pelo perfecto estaba un poco despeinado y sus pendientes de perlas brillaban al compás de los pequeños temblores. «Mamá», Robert encontró por fin la voz. «¿Ibas a hacer un brindis?» «Sí, claro». Ella levantó la copa mecánicamente. Por el futuro». Sandra sintió que algo pesado le liberaba el pecho. Se puso de pie. «Discúlpenme un momento». Nadie le prestó atención cuando salió del vestíbulo. El pasillo estaba fresco y silencioso. Sandra se dirigió a la sala de profesores donde estaba el paquete con el retrato. Desenvolvió la tela y contempló su creación. Eleanor sonreía en el lienzo, esa sonrisa rara y genuina. Sandra pasó el dedo por la pintura, ya seca y ligeramente áspera. «Es precioso», se oyó detrás de ella. Era Jessica. «Realmente has captado su esencia, la parte de ella que oculta tras toda esa armadura». Sandra se dio la vuelta. Jessica estaba de pie en la puerta, con su traje inmaculado ligeramente arrugado de estar tanto tiempo sentada en el escritorio. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo del compromiso». Jessica se encogió de hombros. «Ya sabes, a veces la gente necesita ver las cosas desde fuera para darse cuenta». Se quedó callada, buscando palabras. Eleanor vive en el pasado. Ha creado una imagen perfecta en su cabeza y no quiere renunciar a ella. Pero la realidad es otra. Y tú, señaló el retrato con la cabeza, pareces entenderlo mejor que nadie. Robert apareció en la puerta, despeinado y un poco confuso. «Ahí estás», miró de esposa a ex esposa, como si no supiera qué decir. «Mamá, ¿está llorando?», preguntó Jessica en voz baja. «No», sonrió con ironía. «Está pidiendo más champán y contándole a todo el mundo lo de tu prometido. Resulta que ha oído hablar de él, un artículo en una revista médica». «Reconozco a Eleanor», sacudió Jessica la cabeza. «Dale un par de horas y se convencerá de que siempre ha soñado con mi matrimonio con un cirujano cardíaco de éxito». Sandra los observó. 2 personas que una vez habían sido marido y mujer, ahora de pie en el frío pasillo de un restaurante discutiendo sobre la mujer que intentaba mantenerlos en papeles del pasado. Algo cambió sutilmente en sus posturas, en la forma en que se sostenían, como si se hubiera roto un hilo invisible de tensión. «¿Sabes?», dijo de pronto Jessica, volviéndose hacia Robert, «has cambiado. Para mejor». Se acercó a Sandra y miró el retrato. Y sé a quién se debe. Había silencio en el pasillo, pero ahora era distinto. No pesado, como en la mesa festiva, sino algo limpieza. «Probablemente debería volver con mis invitados». Jessica se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. «¿Y Sandra? No escondas el retrato. Es correcto». Cuando ella se marchó, Robert se acercó a su mujer. Su mano se deslizó en la palma de Sandra. Cálida, familiar. «Lo siento», dijo en voz baja, «por callarme, por dejar que todo sucediera». Sandra miró el retrato. «¿Sabes qué es lo más extraño?».
Realmente la veo así, capaz de una sonrisa de verdad, de una alegría genuina. Es solo que tiene tanto miedo de perder el control que construye estos muros y compara a todo el mundo con una imagen perfecta del pasado. Termina Robert. Yo también lo he hecho, ¿verdad? Cuando miraba Facebook por la noche. Lo hacías, asintió Sandra. Pero ahora estás aquí conmigo y me coges de la mano. Se oyó un zumbido sordo de voces, vasos que tintineaban, música. Probablemente allí Eleanor ya estaba construyendo una nueva versión de la realidad en la que siempre había sabido que Jessica encontraría la felicidad con otro médico de éxito. Es hora de volver, dijo Sandra cogiendo el retrato. Creo que ya va siendo hora de hacer un regalo. Robert sonrió. Lo entenderá. Quizá no enseguida, pero eres el único que la veía como algo más que una suegra autoritaria. Salieron al pasillo. En la puerta del vestíbulo, Robert se detuvo. Te quiero de verdad. Lo sé, contestó Sandra. Por eso la pinté de verdad. Entraron en el salón, donde Eleanor, ya un poco más tranquila, contaba a los invitados los logros del futuro marido de Jessica. Cuando vio el retrato en manos de Sandra, guardó silencio un instante. Y en esa pausa, en ese breve instante de silencio, algo cambió sutilmente. El retrato cubierto de tela parecía inesperadamente pesado en las manos de Sandra. Eleanor miró el bulto con preocupación mal disimulada, tal vez esperando algo extravagante, en el espíritu de esa nuera bohemia. Los invitados guardaron silencio. Jessica se inclinó un poco hacia adelante, con los ojos brillantes de curiosidad. Robert estaba de pie junto a Sandra, con la mano tocándole ligeramente la espalda, un apoyo silencioso. Eleanor, carraspeó Sandra, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Llevo mucho tiempo pensando qué regalarle al hombre que lo tiene todo, y he decidido darle lo que veo. Quitó la tela con un solo movimiento. Hubo gritos de sorpresa en la sala. En el retrato, Eleanor estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana. La luz del sol caía sobre su rostro, resaltando no tanto sus arrugas como su carácter, fuerte pero no rígido. Sonreía con aquella rara sonrisa que Sandra había vislumbrado el día del ascenso de Robert. En sus ojos se leía orgullo, amor y una sorprendente suavidad. Eleanor guardó silencio, incapaz de encontrar las palabras. «Eres tú», dijo Sandra en voz baja. «La verdadera tú, no la que construye muros de normas y tradiciones, la que se alegra de verdad del éxito de su hijo, la que puede ser ella misma». Eleanor se acercó lentamente al retrato. Su mano tembló al tocar el lienzo. «No sabía que eras...» Volvió a callarse. «Que me veías así, porque nunca me diste la oportunidad de mostrarte lo que veo». Había tanto silencio en el salón que se oía el crepitar de las velas. Uno de los invitados se sonó la nariz ruidosamente. «¿Puedo?» Eleanor se volvió hacia su cuñada. «¿Podemos hablar en privado?» Salieron a la pequeña terraza del restaurante. El aire de octubre olía a hojas caídas y a lluvia cercana. Eleanor se sentó en un banco y su perfecta postura tembló por primera vez aquella noche. «¿Sabes?», comenzó, mirando a lo lejos, «cuando Robert te trajo para que lo conocieras, vi una amenaza». «¿Una amenaza?» Todo lo que había construido durante años, reglas, tradiciones. Sonrió irónicamente. Jessica era comprensible, predecible, y tú eras diferente, con tus fotos, tu forma de ver el mundo. Tenía miedo de que me quitaras a mi hijo, que te lo llevaras a tu mundo bohemio donde no hay lugar para... ¿Para ti?, preguntó Sandra en voz baja. Sí. Eleanor se pasó la mano por la cara, y por primera vez Sandra se dio cuenta de lo cansada que estaba su suegra de su propia impecabilidad. Cuando Jessica se fue, comprensible. El trabajo, la carrera, tenía sentido, y tú simplemente le querías, y él te amaba, sin ninguna lógica. La brisa fresca movía las hojas de las macetas de plantas ornamentales.
En algún lugar a lo lejos se estaba gestando una tormenta eléctrica. «No voy a llevar a Robert a ninguna parte», dijo Sandra. «Él te quiere. Y yo también». Eleanor se volvió bruscamente. «¿Podrías? Después de todo lo que... ¿Sabes?» Sandra se sentó a su lado en el banco. «Cuando estaba pintando el retrato pensé en el día en que ascendieron a Robert. Estabas tan orgullosa de él, tan sinceramente feliz. Y pensé, esa es la verdadera Eleanor Mitchell. No la que hace recepciones perfectas y compara nueras. Es la que ama a su hijo». «No conozco otra forma», dijo Eleanor en voz baja. «Ser profesora de matemáticas toda mi vida pasa factura. Todo tiene que estar bien, todo tiene que seguir una fórmula». «Dibujo dragones para libros infantiles», sonrió Sandra. «¿Qué fórmula es esa?» De repente, Eleanor se echó a reír. «De verdad, de verdad. Sabes, vi tu último libro, en una librería. Quería comprarlo, pero... ¿Te dio vergüenza?» «Sí», sacudió la cabeza. «Qué tontería, ¿verdad?» Las primeras gotas de lluvia caían sobre la terraza. Eleanor se despeinó. «Probablemente deberíamos entrar. Los invitados esperarán», dijo Sandra con firmeza. «Eleanor, quiero que sepas que no intento ocupar el lugar de Jessica. Tengo mi propio lugar. Y me gustaría que tuviéramos nuestra propia relación. No perfecta, tal vez no formulaica, pero una real». Su suegra la miró largo rato, como si la viera por primera vez. «Por eso me has pintado así, ¿no? ¿De verdad?» «Sí. ¿Y estos aperitivos? ¿Los hiciste tú misma aunque yo sugerí catering? Porque eso sería justo. Esta soy yo. No Jessica y sus recetas francesas. Solo soy yo». La lluvia se intensificó. Se sentaron en la terraza, escuchando el tamborileo de las gotas sobre el toldo. Dos mujeres, unidas por su amor al mismo hombre y años de malentendidos. «Sandra», dijo por fin Eleanor. «Ia, lo siento. Por todas estas comparaciones, por... Lo sé», interrumpió Sandra. «¿Sabes qué? Empecemos de nuevo, sin comparaciones, sin expectativas. Simplemente, tal como es». Eleanor asintió. En ese momento la voz de Robert llegó desde el pasillo. «Mamá, Sandra, todos están esperando». «Vamos», gritó Eleanor y añadió en voz baja. «Tal cual. Sí, lo intentarlo». Se pusieron en pie. En la puerta, Eleanor se detuvo de repente. «¿Y tú? ¿Podrías pintar otro retrato? Quizá para mi estudio». Sandra sonrió. «Con o sin dragones». Y por primera vez en 3 años, su suegra se rió de su broma. La lluvia convertía las ventanas del restaurante en lienzos borrosos, el agua corría por los cristales, distorsionando las luces de la ciudad nocturna. La fiesta tocaba a su fin. Los invitados se marchaban poco a poco, llevándose consigo las impresiones de la velada, que sin duda serían tema de más de una conversación en las semanas siguientes. Sandra observó cómo Eleanor se despedía de todos, la anfitriona perfecta hasta el último momento, pero algo había cambiado en sus modales. Tal vez sus hombros se habían relajado un poco, o su sonrisa se había vuelto más animada, una sutil diferencia que solo el ojo de un artista muy atento podía captar. «Un retrato impresionante», dijo la anciana del vestido morado, la misma que había alabado los entremeses. «Has captado su esencia. Conozco a Eleanor desde hace 30 años, pero nunca la había visto tan real en una fotografía». «Gracias», respondió Sandra, recogiendo los vasos vacíos de la mesa más cercana. «A veces hay que mirar más de cerca». «Oh, cariño, deja eso para los camareros». Eleanor estaba de repente a su lado. «¿Por qué no te sientas? Has hecho mucho hoy. Estos aperitivos, por cierto, todo el mundo ha estado pidiendo la receta de la tartaleta de salmón. ¿De verdad?» Sandra se hundió en la silla, sintiendo que le zumbaban las piernas después de un largo día. «¿Y la tarta de queso de Jessica?» «¿Sabes?» Eleanor se sentó a su lado y algo parecido a la vergüenza brilló en sus ojos. «Es un poco azucarada.
Siempre lo ha sido, para ser sincera. Es solo que yo... ¿Querías que todo fuera perfecto? Sí, sacudió la cabeza. Es una tontería, ¿verdad? Todos estos años creando un estándar imaginario. Jessica se acercó a ellos, ya con el abrigo puesto y una pequeña bolsa de viaje. Tengo que irme. El taxi está esperando. Pero tú ibas a quedarte, ¿no? Eleanor levantó la vista. No, dijo Jessica sonriendo suavemente. Creo que los tres necesitáis tiempo para aprender a ser una familia sin los fantasmas del pasado. Se inclinó hacia Sandra y la abrazó sorprendida. Gracias por el retrato. No solo le abrió los ojos a Eleanor. Robert acompañó a su ex mujer hasta el taxi. Sandra miró por la ventanilla mientras se abrazaban brevemente, como viejos amigos, sin sombra de incomodidad o arrepentimiento. «¿Sabes?», dijo Eleanor mirando también por la ventana, «cuando se divorciaron me puse furiosa. No contra Jessica, contra el mundo. ¿Cómo se atrevía a no seguir mis planes? Y entonces apareciste tú. Y no encajabas en absoluto en el plan. Completamente». Eleanor sonrió de repente. Una artista, con unas ideas increíbles, con la capacidad de ver el mundo de otra manera. No sabía qué pensar. Robert regresó, sacudiéndose las gotas de lluvia de la chaqueta. Jessica saludó a todos. Dijo que enviaría una invitación para la boda. «Maravilloso», se levantó Eleanor. «Sandra, querida, ¿me ayudas a elegir un regalo? Tienes un gusto tan artístico». Sandra casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. Robert también se quedó helado, con cara de sorpresa. Eleanor los miró. «No puedo apreciar el gusto de mi nuera. Hablando de eso, Sandra, esos aperitivos estaban buenísimos. ¿Y sabes qué era lo mejor? Que estaban vivos, no como en un restaurante, reales, caseros. Los camareros empezaron a recoger las mesas, sus movimientos casi silenciosos. El retrato de Eleanor se colocó en un soporte especial en un rincón de la sala. Los últimos invitados aún se acercaban a mirarlo. «¿Dónde lo colgarás?», preguntó Sandra, observando cómo su suegra miraba su retrato. «En el salón», respondió Eleanor sin vacilar. «Donde solía estar colgado». Hizo una pausa. «¿El cuadro de la boda de Jessica?», terminó Sandra en voz baja. «Sí», Eleanor negó con la cabeza. «Sabes, ni siquiera me había fijado en cómo era por fuera. Todas esas fotos del pasado. El presente es mucho más interesante, ¿no?». Robert les trajo café. Los camareros acababan de encender la cafetera para los últimos invitados. «¿De qué estáis hablando?», preguntó, acercando una silla. «De cómo ve tu mujer a la gente», contestó Eleanor. «Admítelo, ¿sabías que podía hacer eso?». Robert miró a Sandra con cariño. «Por supuesto, por eso me enamoré. ¿Recuerdas aquel dibujo que hizo para la pequeña Lucy?». «¿Qué dibujo?». A Eleanor le interesaba. «La hija de nuestro vecino tenía miedo de ir al dentista», explicó Sandra. «Así que le dibujé un cuento sobre una princesa valiente que se hace amiga del ratoncito Pérez. Y Lucy dejó de tener miedo», añadió Robert. «Mamá, tendrías que haber visto el dibujo. Había una hada dentista tan amable con un cepillo mágico». «Me gustaría verlo», dijo de pronto Eleanor. «Tu trabajo, todos estos años. Los he descartado como si no fueran nada, pero es todo un mundo, ¿verdad?». Sandra sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Ven al estudio, cuando quieras». «¿Puedo...?» Eleanor vaciló. «Puedo ir mañana, si no estás ocupado, claro». Robert emitió un sonido extraño, como una risa ahogada. Sandra le dio una patada por debajo de la mesa. «Ven a cenar». «Traeré el vino», se animó Eleanor. «El tinto que...». Volvió a dudar. «No, elige tú. Tienes buen gusto». Al otro lado de la ventana la lluvia empezaba a amainar. Los últimos invitados se marchaban y los camareros terminaban de limpiar. El retrato de Eleanor captó el resplandor de las luces del atardecer y su sonrisa pareció hacerse aún más cálida. «¿Sabes qué es lo más sorprendente?»,
dijo Elinor de repente. Me siento, por primera vez en años, libre, libre. Es como si ya no tuviera que ajustarme a una imagen. ¿Qué imagen?, preguntó Robert. La madre perfecta de la familia perfecta, sonrió con tristeza. Tenía tanto miedo de equivocarme, de hacer algo mal, y al final casi pierdo lo más importante. ¿Qué fue eso?, preguntó Sandra en voz baja. La oportunidad de ser feliz, la oportunidad de tener una familia de verdad, no una foto abierta. Robert cogió la mano de su madre. Todavía estamos aquí, mamá. Sí, le apretó los dedos. ¿Y sabes qué? Por fin yo también estoy aquí. De verdad. Estaban a punto de marcharse cuando Elinor se detuvo de repente ante el retrato. Sandra, pintarás más, ¿verdad? No tengo por qué ser yo, pero quizá todas nosotras, tal como somos. Por supuesto, sonrió Sandra. Pero ten en cuenta que a veces dibujo dragones. ¿Sabes?, dijo Elinor con seriedad, quizá a nuestra familia le ha faltado un poco dragones. Salieron a la noche de octubre. Había dejado de llover y las estrellas se reflejaban en los charcos. En algún lugar lejano, en el cielo, pasaba un avión, tal vez el mismo que llevaba a Jessica a su nueva vida. Pero aquí, en la tierra, empezaba otra historia. Una historia de 3 personas que aprenden a ser una familia, real, imperfecta, viva, y quizá con un par de dragones. Una soleada tarde de domingo inundaba de luz dorada el estudio de Sandra. Estaba terminando un nuevo boceto, esta vez de un dragón ayudando a los niños a construir un castillo de arena, cuando sonó el timbre. Elinor estaba en el umbral con una botella de vino y una cajita de la pastelería. «He comprado pasteles», dijo en lugar de saludar. «No de esa elegante pastelería, la pequeña panadería de la esquina. Robert dijo que te gustaban sus eclairs». Sandra se dio cuenta de que, por primera vez, su suegra había venido sin peinar. Llevaba el pelo canoso recogido en una coleta, y su traje había sido sustituido por unos vaqueros y una blusa holgada. «Pasa». Sandra abrió más la puerta. «Solo que el estudio está un poco desorden creativo». «Oh, es el lugar de trabajo de un artista». Elinor se animó de repente. «Siempre he querido ver cómo es por dentro». Se detuvo en medio de la habitación mirando los bocetos colgados en las paredes, las pilas de libros en las estanterías, los botes de pinceles. Había un dibujo inacabado de un dragón sobre un caballete. «¿Es para el nuevo libro?» Elinor se acercó. «Sí, es una historia sobre la importancia de trabajar juntos». Sandra empezó a ordenar los lápices desperdigados. «El niño dragón enseña a los niños a construir un castillo de arena», terminó Elinor mirando el dibujo. «Pero, ¿por qué tiene esa cara? Es como si no estuviera seguro». Sandra se quedó paralizada con los lápices en las manos. «¿Te has dado cuenta?» «Por supuesto». Elinor se volvió hacia ella. «Quiere ayudar, pero tiene miedo de estropear algo, ¿verdad?» «Como», tartamudeó, «como hice ayer en la cocina». Ayer era la primera vez que Elinor venía a ayudar con la comida del domingo. Se quedó de pie en medio de la cocina, confusa y poco acostumbrada al silencio, hasta que Sandra le encomendó la sencilla tarea de picar verduras para la ensalada. «Sí», dijo Sandra en voz baja. «A veces lo más difícil es empezar». Robert, que había llegado antes, estaba poniendo la mesa. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Elinor. «Sí, claro, pero déjame que te enseñe primero el resto de los dibujos, ya que te interesan». Pasaron la siguiente media hora mirando el trabajo de Sandra. Elinor hizo preguntas inesperadamente precisas. Se fijó en detalles que normalmente solo veían otros artistas. «¿Sabes?», dijo, mirando una ilustración de un cuento de hadas sobre enanos, «yo también solía dibujar. ¿Lo hacías?» «En el colegio. Incluso pensé en ir a la escuela de arte», sonrió con tristeza. «Pero mi madre decía que no era serio,
que debías elegir una profesión de verdad. Así que te hiciste profesora de matemáticas. Sí. ¿Y entonces? Entonces fue como si olvidara lo que era disfrutar siendo creativo. Todo tenía que estar bien, todo tenía que estar en orden. Robert apareció en la puerta del estudio. Señoras, el almuerzo está listo. No me digas que vas a saltarte mi especialidad en pasta para hablar de arte. ¿Tu especialidad en pasta? Eleanor enarcó una ceja. ¿Te refieres a esa en la que solo hay que calentar la salsa y hervir la pasta? ¡Mamá! ¿Qué? Se rió y era una risa diferente, joven, sincera. Por cierto, recuerdo cuando tenías 12 años e intentabas cocer espaguetis y te olvidaste de escurrir el agua. Sandra los observó, madre e hijo, burlándose el uno del otro, sin la tensión y la formalidad habituales, y sintió que algo cálido se derramaba en su pecho. En la cocina les recibió una mesa puesta y el olor de productos recién horneados. Al fin y al cabo, Robert había comprado baguettes en la panadería de la esquina. Eleanor se detuvo en el umbral. ¿Puedo ayudar a servir? Claro. Sandra le tendió una pila de platos. Tengo una norma. Los domingos no hay cenas formales, solo reuniones familiares acogedoras. ¿Sin servilletas almidonadas? Aclaró Eleanor con una leve sonrisa. Y nada de cubiertos, confirmó Sandra. Solo comida y conversación. Se sentaron a la mesa. Robert sirvió el vino, el mismo que había traído Eleanor. El sol jugueteaba en las copas, creando fantasiosas sombras sobre el mantel. He estado pensando, empezó Eleanor, removiendo la pasta. Quizá podrías darme clases de dibujo. Robert se atragantó con su vino. ¿Qué? Ella se encogió de hombros. Ya te dije que me encantaba dibujar. Y ahora, viendo el trabajo de Sandra, se detuvo buscando palabras. Era como si recordara esa sensación, cuando creas algo solo porque quieres, sin reglas, sin juicios. Por supuesto, sonrió Sandra. Podríamos empezar con algo sencillo, como dragones. ¿Dragones? Eleanor se rió. Es simbólico, ¿no? Me he pasado toda la vida construyendo muros, intentando controlarlo todo y a todos. Y ahora estoy aprendiendo a dibujar criaturas que pueden volar por encima de esos muros. O derribarlos, añadió Robert poniendo la ensalada en el plato de su madre. O construir otros nuevos, no para defenderlos, sino para embellecerlos, terminó Sandra. Hablaron durante largo rato de planes de futuro, del pasado que ya no pesaba sobre sus hombros y de nuevas oportunidades. Eleanor contó que en su juventud le fascinaban los impresionistas. Robert recordó cómo su madre le había enseñado geometría dibujando formas con ceras de colores. ¿Te acuerdas? Dijo de repente, de cuando eras pequeño y dibujabas cómics sobre un superhéroe matemático. ¡Mamá! ¿Qué? Era adorable. Tenía una capa con la tabla de multiplicar y el superpoder de resolver cualquier ecuación. Sandra se rió. Robert, nunca lo contaste. Porque era horrible, se sonrojó. Aunque, tal vez podríamos hacer algo así. Un libro infantil sobre matemáticas, pero con tus ilustraciones. Con dragones, sugirió Eleanor. Dragones que enseñen a los niños a contar. Sandra se dio cuenta. Podría ser... Perfecto, interrumpió Eleanor, pero ahora la palabra no tenía su rigidez habitual. No, perfecto no. Simplemente correcto, real. Cuando el sol empezó a ponerse, pasaron al salón. Eleanor, sentada en un sillón con un cuaderno de dibujo que Sandra le había dado para que mirara, dijo de repente, «Sabes, he traído otra cosa, ¿no?» Sacó de su bolso una vieja carpeta con los bordes deshilachados. «Mis dibujos del colegio», explicó al notar las miradas de sorpresa. «Los encontré ayer en el desván cuando limpiaba después de la fiesta». Sandra y Robert se acercaron. La carpeta contenía paisajes a la acuarela, algunos retratos de compañeros de clase, bocetos de flores. «Mamá», dijo Robert en voz baja, «esto es precioso». «¿Verdad que sí?» La voz de Eleanor contenía una antigua e infantil incertidumbre.
Entonces me gustaba tanto dibujar, sobre todo a la gente. Intentaba captar no solo el aspecto, sino el alma, terminó Sandra, mirando el retrato de una niña sonriente con coletas. Como ese autorretrato. Dio la vuelta a la hoja y, efectivamente, allí estaba la joven Eleanor, levantando la vista del papel con una mirada viva y traviesa. Dios mío. Eleanor se tapó la boca con la mano. Lo había olvidado por completo. Entonces tenía 16 años y estaba tan segura de que iba a ser una artista. ¿Y entonces? Preguntó Sandra en voz baja. Luego vinieron las matemáticas, el instituto, las tareas del colegio. Pasó el dedo por el papel amarillento. ¿Sabes qué es lo más raro? No me arrepiento de ese camino. Me encantaba enseñar, me encantaba ver cómo los niños empezaban a entender problemas complejos. Es solo que, en algún punto del camino, perdí mi verdadero yo. Robert rodeó en silencio los hombros de su madre con el brazo. Sandra los miró. Dos parientes aprendiendo a ser ellos mismos de nuevo el uno con el otro. Quizá deberías colgar este autorretrato junto al mío. ¿En tu salón? Eleanor levantó la vista. ¿Tú crees? Las dos Eleanor reales. La que soñaba con pintar y la que aprendió a sonreír de nuevo. Me parece una composición estupenda. Y asegúrate de añadir un dragón, añadió Robert con seriedad. Uno pequeño en la esquina. Robert, exclamaron las dos mujeres al mismo tiempo y se echaron a reír. El atardecer se desvanecía tras las ventanas, coloreando la habitación con tonos cálidos. En la cocina, la tetera se enfriaba y los pasteles a medio comer esperaban en un plato. En un rincón del estudio, el dragón del dibujo inacabado aún parecía inseguro, pero ahora había algo nuevo en sus ojos. Tal vez esperanza. El próximo domingo, dijo Eleanor cuando estaba a punto de marcharse. ¿Podemos hacerlo en mi casa? Despejaré un espacio para los retratos y quizá coja algunas de mis viejas pinturas. Con una condición, respondió Sandra. Nada de servilletas almidonadas. Y nada de comparaciones, añadió Eleanor con repentina firmeza. Solo nosotras, nosotras tal como somos. Se volvió hacia la puerta. Sandra, gracias, por ver mi verdadero yo, y por no rendirte conmigo. Gracias por dejarme verte, respondió Sandra. Cuando la puerta se cerró tras Eleanor, Robert rodeó a su mujer con el brazo. Sabes, esto es solo el principio. Lo sé, apretó ella contra su hombro. Pero ahora es el principio de algo real. En el estudio, la brisa de la ventana entreabierta agitaba las hojas de dibujo. El dragón del caballete les guiñó un ojo. A veces, los cambios más importantes empiezan con cosas sencillas, con la comida del domingo, con viejos dibujos, con la voluntad de ver en el otro algo más que los papeles y las máscaras habituales. Era una gélida mañana de Navidad. Sandra estaba terminando de envolver los regalos cuando llamó Eleanor. Espero que no hayas olvidado que la cena es a las 6. Se oía la emoción en la voz de su suegra. Y, Sandra, ¿por qué no vienes antes? Creo que estoy irremediablemente confundida con este pavo. Sandra miró a Robert, que intentaba poner un lazo a la caja de regalo. Claro, estaré allí dentro de una hora. La casa de Eleanor había cambiado con el paso de los meses. Atrás habían quedado las cortinas primorosas y los jarrones de cristal, sustituidos por acogedoras cortinas y cerámica hecha a mano. En un rincón del salón había un esponjoso abeto decorado no solo con los clásicos globos, sino también con juguetes caseros, fruto de sus sesiones conjuntas de dibujo y modelado. Gracias a Dios, les saludó Eleanor en la puerta con un delantal manchado de harina. Parece que he calculado mal el tiempo. La cocina era un desastre creativo. El pavo, sin embargo, tenía un aspecto perfectamente decente. Creo que está bien, se arremangó Sandra. Solo necesita bajar la temperatura y añadir más tiempo, terminó Eleanor. Sí, ya lo sé.
pero siempre he utilizado un temporizador y ahora he decidido seguir mi instinto. Sacó una bandeja de galletas del horno. Es la primera vez que horneo con la vieja receta de mi abuela. Solía pensar, demasiado simple, no para los huéspedes. Pero ahora pienso que no importa, mientras sepa bien. Robert, que prudentemente no había entrado en la cocina, apareció en la puerta. «Mamá, ¿dónde está el jarrón con la vajilla?» «Al armario», dijo Eleanor probando la salsa. «Nunca me gustó, la verdad. Tu padre era el que insistía en el aspecto ejecutivo del salón. A las 6, la casa estaba llena de invitados. Resultó que el pavo sin temporizador estaba aún mejor que de costumbre. Eleanor, poco acostumbrada a relajarse con un sencillo vestido de punto, se reía de las bromas de su vieja amiga. «¿Sabes?», dijo mirando alrededor del nuevo salón. «Esto es más acogedor. Antes siempre tenía miedo de romper o estropear algo». «Yo también tenía miedo», admitió Eleanor. «Todo tenía que ser perfecto, y ahora pienso, ¿por qué? La vida no consiste en tener miedo a sentarte mal en tu propio sofá». El momento de los regalos llegó después de la cena. El aroma a canela y vainilla flotaba por toda la casa. Las galletas de mi abuela habían triunfado de verdad. Fuera caía suavemente la nieve y la casa estaba caldeada por la chimenea y las conversaciones en voz baja. Eleanor, ruborizada por el vino y el ajetreo de la cocina, estaba repartiendo paquetes envueltos a sus invitados. Este año, por primera vez, había decidido hacer ella misma algunos de los regalos. «Nada especial», murmura mientras su vecina despliega una acuarela del parque. «Me acabo de dar cuenta de lo bonito que es en otoño. ¿Es nuestro parque?» La vecina miró el dibujo. «Es verdad. Camino por allí todos los días y nunca me había fijado en ese ángulo». Sandra observó a su suegra, que estaba claramente nerviosa, pero se mantuvo firme. Eleanor solía encargar regalos en tiendas caras, cada uno impecablemente elegido y completamente impersonal. Robert tocó el codo de Sandra. «Quizás sea hora de irnos». Ella asintió y fue a buscar el paquete. Había estado trabajando hasta tarde las últimas semanas, intentando terminarlo a tiempo para las vacaciones. Eleanor desdobló el papel con cuidado. La habitación quedó en silencio. 4 pequeños retratos unidos por un marco común. Eleanor en la mesa del profesor, severa, pero con una leve sonrisa en el rabillo del ojo. Eleanor en el jardín, tranquila, con sus rosas favoritas. Eleanor en la cocina, salpicada de harina, riéndose de algo. Y en el centro, Eleanor en el sillón con un libro, como se había vuelto en los últimos meses, tranquila, real. «Dios mío», murmuró la antigua amiga de Eleanor mirando por encima del hombro. «Es tan parecida. Sobre todo la del libro, igual que tú ahora». Eleanor se quedó mirando los retratos en silencio. Luego miró a su cuñada. «¿Cuándo has hecho tantos bocetos? No me había dado cuenta». «Ese es el secreto», sonrió Sandra. «Cuando no posas a propósito, resulta más natural». Los troncos crepitaban en la chimenea. Fuera de la ventana seguía nevando. Algunos de los invitados hablaban en voz baja en el comedor, con las tazas de té tintineando. «¿Sabes qué es lo más sorprendente?», dijo de pronto Eleanor. «En los 4 retratos estoy feliz. De distintas maneras, pero feliz». Pasó el dedo por el marco. «Creo que lo colgaré en mi dormitorio, para recordarme cada mañana que no tienes que elegir un papel. Puedes ser tú misma». Al anochecer, los invitados se habían marchado. Robert estaba recogiendo los platos, silbando una melodía navideña. Sandra ayudó a Eleanor a doblar los manteles. Ahora su suegra solo tenía 2, pero eran sus favoritos, no una docena de Shijiao. «¿Estás cansada?», preguntó Sandra notando que Eleanor se frotaba la parte baja de la espalda. «Un poco, pero ya sabes», se hundió en la silla. «Es un cansancio agradable. Antes me sentía agotada después de veladas como esta. Todo tenía que ser perfecto, cada pequeña cosa bajo control. Ahora,
No terminó, mirando la copa de vino que no se había acabado. Sandra esperó en silencio. Jessica ha enviado una tarjeta, dijo Eleanor de pronto. Una invitación a la boda. En primavera, en Boston. ¿Qué tal? ¿Sabes? Eleanor hizo girar su copa pensativamente. Es la primera vez que no siento algo especial. Es solo una chica que se casa. No la nuera perfecta, no una oportunidad perdida para Robert, solo una persona que ha encontrado su felicidad. Algo sonó en la cocina y la voz de Robert dijo algo ininteligible. Voy a ver qué está traqueteando, sonrió Sandra. Espera. Eleanor dejó el vaso en el suelo. Quería decir, estos retratos no solo se parecen, son verdaderos. No sabía que se podía ver a una persona tan diferente y completa al mismo tiempo. Quizá no sean los retratos. Sandra se sentó en el brazo de la silla. Quizá solo te permites ser diferente. Se oyó un tintineo procedente de la cocina. Al parecer, Robert intentaba limpiar las consecuencias de su torpeza. El chico, murmuró Eleanor con inesperada ternura. Siempre se le caen las cosas. Y yo le reñía, exigiéndole que tuviera más cuidado. Dios, el tiempo que perdía intentando que fuera perfecto. Aunque le enseñaron matemáticas. Sí, resopló Eleanor. El único niño de la clase que resolvía los problemas aplastando un vaso de compota contra el escritorio del profesor. Se rieron suavemente, de un modo hogareño. Al otro lado de la ventana seguía nevando, los troncos ardían en la chimenea y de la cocina llegaba el murmullo de Robert, que parecía haber conseguido limpiar después de todo. ¿Quieres quedarte?, preguntó Eleanor. Hay una cama en la habitación de invitados y fuera está nevando. Sandra asintió. Iré a asegurarme de que mi marido no ha roto toda la vajilla. Ya en la puerta se dio la vuelta. Eleanor estaba sentada en el sillón, mirando el fuego, y había una maravillosa naturalidad en su postura, como si por fin hubiera encontrado un lugar cómodo en su propia casa y en su propia vida. Ya había nuevos retratos colgados en la pared, y la luz de la chimenea jugaba con ellos, haciendo que los rostros parecieran vivos, cálidos. Era como si las cuatro Eleanor aprobaran tácitamente el cambio. El viento de abril agitaba los carteles de las calles de Boston. Sandra y Eleanor caminaron por la calle comercial, asomándose a los escaparates. Tras 4 horas de búsqueda, les dolían los pies y no encontraban el regalo perfecto. ¿Quizá un juego después de todo?, preguntó Eleanor por 10ª vez, deteniéndose ante otra tienda. Los zapatos que había comprado para el viaje no eran los más cómodos para dar largos paseos. Demasiado cursi, dijo Sandra. Además, ¿has visto su piso en las fotos? Es tan minimalista. Hicieron un descanso en una pequeña cafetería. Eleanor estiró las piernas con placer. Sandra pidió un café con leche y una tarta de arándanos. «¿Sabes?», dijo Eleanor removiendo el azúcar en su café, «es la primera vez que vengo a Boston. Todos estos años me he negado a venir a ver a Jessica porque pensaba que nos había traicionado al venir aquí». Sandra dio un mordisco a la tarta. «Y aquí es solo una ciudad. Bonita, ruidosa, su ciudad». Anoche miró por la ventana del hotel las luces y pensó que aquí empezaba su nueva vida, y no hay nada malo en ello. En una mesa vecina, una joven pareja hojeaba una guía turística y discutía sobre el primer destino. Eleanor los miró. Robert padre y yo también solíamos viajar así, antes de que todo fuera bien. En el escaparate de enfrente, Sandra vio una pequeña galería de arte. «¿Vamos a echar un vistazo?», sugirió, terminándose el café. «Quizá encontremos algo para su nuevo piso». La galería olía a pintura y madera. Había cuadros colgados en las paredes, desde paisajes clásicos hasta abstracciones modernas. Un anciano galerista de barba cuidada les saludó amistosamente con la cabeza. Eleanor se detuvo ante un cuadro abstracto. «¿Crees que apreciarán el arte moderno?». A juzgar por su Instagram, sí, aunque esas manchas rojas...
Parecen salpicaduras de salsa, resopló Eleanor. Dios, me estoy convirtiendo en una crítica de arte. Mis alumnos no se lo creerían. Deambularon entre los cuadros hablando en voz baja. El galerista las seguía discretamente y de vez en cuando hacía comentarios sobre los autores de las obras. En la pared del fondo, Sandra se fijó en una serie de marinas, 3 pequeños lienzos unidos por un tema común, la bahía a distintas horas del día. Mira, le hizo señas a su suegra. ¿Recuerdas que Jessica me contó que conocieron a Michael en una conferencia en San Francisco? ¿En la bahía? Eleanor se quedó mirando los cuadros. El primero era de madrugada, niebla sobre el agua, siluetas de barcos. El segundo era mediodía, el sol brillante jugando con las olas. En el tercero era el atardecer, y el agua relucía dorada. Excelente elección, intervino el galerista. La obra de una joven artista de San Francisco. Pinta solo la costa. Dice que cada vez es diferente. Compraron los 3 cuadros. Eleanor miró las otras obras mientras se tramitaba la compra. «¿Te imaginas?», dijo cuando salieron de la galería. «Antes nunca me habría atrevido a comprar arte moderno. Todo tenía que ser clásico, probado y comprobado». «Como el servicio», bromeó Sandra. «Exacto. Cogieron un taxi. Las piernas ya no daban más de sí tras la larga caminata. Robert, que había pasado toda la mañana en una reunión de negocios con la oficina local de su empresa, les esperaba en el hotel. «¿Has encontrado el regalo?», preguntó, ayudando a desembalar los cuadros. «Es más», respondió Eleanor, «tu madre ha aprendido a entender el arte moderno». «¿De verdad?», silbó Robert. «¿Qué ha sido de todo es basura?» «Imagínate, yo también puedo cambiar», le dio un golpecito juguetón a su hijo en el hombro. «Por cierto, ¿hiciste reserva para cenar?». «A las 7, en ese restaurante italiano del Paseo Marítimo». Pasaron la velada en un pequeño restaurante familiar. Eleanor, ebria de vino, habló de sus impresiones sobre la ciudad. Robert compartió noticias del trabajo. Su proyecto había despertado el interés de la oficina de Boston. Sandra los observó en silencio, pensando en cómo había cambiado su relación con el paso de los meses. Regresaron tarde al hotel. Eleanor, ya en bata y con una mascarilla, otra innovación en su vida, se sentó en el borde de la cama de la habitación. «Sabes, estaba preocupada antes del viaje. Pensaba, ¿cómo será? Durante tantos años he guardado las distancias». «¿Y ahora?», preguntó Robert aflojándose la corbata. «Y ahora…», se encogió de hombros. «Ahora solo quiero ser feliz por Jessica y por nosotros, por el hecho de que por fin seamos una familia». La mañana anterior a la boda empezó agitada. El secador de pelo de Eleanor no funcionaba en su habitación y llegó corriendo con la cabeza mojada y pánico en los ojos. Sandra sentó en silencio a su suegra frente al espejo y sacó sus productos de peinado. «¿Sabes?», dijo Eleanor mirando su reflejo, «nunca he dejado que nadie me peine. Incluso en la peluquería elegía el estilo más sencillo. ¿Por miedo a perder el control? Supongo que sí». Hizo una mueca cuando Sandra le tocó un mechón de pelo. «Lo siento, y gracias por salvarme». Robert corrió entre las habitaciones con sus camisas. Su traje se había arrugado en la maleta y ahora tenía que elegir entre la tintorería y la plancha. «Mamá, tienes una vaporeta, ¿verdad?», gritó desde el pasillo. «En la maleta azul, en el bolsillo de abajo», dijo Eleanor. «Dios, me estoy convirtiendo en una suegra como Dios manda, tomando prestados electrodomésticos». Fue un corto paseo hasta la iglesia. El viejo edificio estaba cubierto de flores primaverales. Jessica no quería una ceremonia lujosa, solo amigos íntimos y familiares. Eleanor estaba visiblemente nerviosa, jugueteando con la correa de su bolso, pero cuando Jessica apareció con un vestido sencillo y elegante, el rostro de su suegra solo mostró auténtica admiración. «Preciosa», le susurró a Sandra. «Y tan feliz». Michael,
Un cardiólogo alto de ojos amables mantuvo la mirada fija en su novia. Durante el intercambio de votos le tembló la voz, solo un poco, pero lo suficiente para que Eleanor sacara un pañuelo. Después de la ceremonia, hubo una recepción en el jardín exterior de la casa de Michael. El paisaje marino que habían elegido ya estaba colgado en la pared del salón, el centro de atención, con la puesta de sol sobre la bahía. «Es perfecto», dijo Jessica, abrazando a su vez a su ex suegra y a Sandra. «¿Cómo lo habéis hecho?» «Tenemos una asesora de arte con mucho talento», le guiñó Eleanor a su cuñada. «Por cierto, ¿de verdad se parece este sitio a la bahía donde os conocisteis?» «Mucho», sonrió Jessica con aire soñador. «¿Te acuerdas, Michael? Me derramaste el café encima. Y arruinaste tu informe», terminó. «El mejor error de mi vida». El jardín se iba llenando poco a poco de invitados. Los camareros se movían entre las mesas con bandejas, las copas de champán tintineaban. Robert, con su traje nuevo, tenía un aspecto desacostumbradamente formal, pero se mantenía seguro de sí mismo, sin rastro del nerviosismo que había sentido al conocer a Jessica. Eleanor observó a su hijo con discreción. «Sabes», le susurró a Sandra, «él la dejó marchar, y yo también». En el otro extremo del jardín, Jessica hablaba animadamente con sus colegas, Michael la sujetaba por la cintura. Parecían tan naturales juntos que parecía extraño que las cosas pudieran ser diferentes. Hacia el anochecer comenzó el baile. Sandra notó que Eleanor golpeaba el compás de su zapato, el mismo que le había rozado el pie mientras hacía la compra. «¿Te apetece bailar?», sugirió Michael acercándose a su mesa. «No, a mi edad», empezó Eleanor. «Tonterías», dijo él. «Tomé clases de baile durante 3 meses antes de casarme. No dejes que se desperdicie mi talento». Eleanor se rió y se dejó llevar a la pista de baile. Sandra observó cómo su suegra daba vacilante los primeros pasos, luego se relajó y empezó a sonreír. «¿Quién lo iba a decir?», dijo Robert sentándose junto a su mujer. «Mi madre baila en la boda de su ex cuñada». «Y baila de maravilla», comentó Sandra. «Mira cómo se mueve». «Sí», sacudió la cabeza. «Nunca la había visto tan suelta. Incluso en nuestra boda, ella tenía el control, seguía el protocolo. Los tiempos cambian». «La gente cambia», le corrigió Robert. «Gracias a otras personas». Miró a su mujer con cariño. Sandra le dio un codazo con el hombro. «Pero no nos pongamos pretenciosos. ¡Qué patetismo! Solo constato un hecho. Por cierto, mamá ha dicho esta mañana que quiere ir a Europa. Sola. ¿Te lo imaginas? ¿Puedes creerlo? Y ya le he encontrado un par de viajes de arte. La música ha cambiado a un ritmo más lento». Eleanor, sonrojada tras el baile, volvió a la mesa. Michael le besó la mano con galantería y se marchó para reunirse con su esposa. «Dios», exhaló Eleanor, dejándose caer en la silla. «Hacía 20 años que no bailaba». «Pero ahora lo has compensado», sonrió Sandra. «Sí», se quitó los zapatos por debajo de la mesa. «¿Sabes una cosa? Al diablo con el decoro. Los pies son más importantes». Robert se atragantó con su champán. «Mamá, ¿qué?». Ella se encogió de hombros. «Por cierto, me he apuntado a clases de yoga. A mi edad hay que cuidar la salud. Y, ya sabes, tienes que vivir». La noche estaba terminando. Los farolillos del jardín estaban encendidos, dándole a todo una especie de iluminación mágica. Jessica lanzó el ramo, que fue recogido por una jovencísima enfermera de la clínica de Michael. Y los 3 se sentaron a la mesa, cansados y contentos, y por primera vez fueron simplemente una familia, sin papeles, sin máscaras, sin expectativas. La familia más corriente en la boda más corriente de la primavera de Boston.